Irán acaba de jugar una carta muy peligrosa. La televisión estatal iraní acaba de transmitir esto sobre Barron Trump, el hijo de 20 años del presidente de Estados Unidos. Dicen que está siendo totalmente monitoreado y durante la transmisión aparece algo todavía más inquietante. Una supuesta recompensa de 10 millones de dólares. Pero atención porque esa recompensa todavía no ha sido verificada independientemente, así que antes de repetir como loros que Irán puso 10 millones por la cabeza de Barron Trump, vamos a separar lo que sabemos de lo que simplemente están afirmando, porque lo que sí está confirmado ya es suficientemente grave y eso lo vamos a ver, porque Barron no es el único. Hace apenas unos días, el propio comandante del ejército iraní anunció $30,000 por soldado estadounidense. Y antes de Barron ya habían puesto los ojos sobre Melania Trump. Entonces aquí hay una pregunta mucho más grande. ¿Por qué Irán está llevando las amenazas hasta la propia familia del presidente de Estados Unidos? Porque mientras todo esto ocurre, Washington está intentando hacer algo que podría golpear a Irán, donde más le duele. Su petróleo y su dinero. Y cuando conectamos esas piezas hay algo bastante peligroso que está comenzando a tomar forma. Vamos con el primer bloque. Ok, lo que está confirmado es que la televisión estatal iraní, en su canal 3, transmitió un segmento de aproximadamente 3 minutos dedicado específicamente a Barron Trump, es el que ustedes están viendo ahí en pantalla. Solamente el título del segmento es escalofriante, no lo voy a repetir completo por razones evidentes, pero básicamente plantea dónde y cómo atacar a Barron Trump. El programa asegura conocer la universidad de Barron, sus vehículos de escolta y hasta información relacionada con el dispositivo del servicio secreto. Y entonces aparece una frase que me parece todavía más inquietante, la que les dije al inicio. Lo tienen totalmente vigilado, según ellos. Eso es lo que aseguran. Pero esperen porque todavía falta lo de los 10 millones de dólares. Durante la transmisión se habla de una supuesta recompensa de 10 millones de dólares relacionada con Barron Trump. Iran International reporta que hacia el final del segmento el narrador asegura que habría muchas personas dispuestas a aceptar esa recompensa. Pero miren, aquí viene lo que para mí cambia completamente esta historia. Barron no fue el primero. Y aquí quiero hacerles una pequeña anotación porque hay una coincidencia de fechas que me llamó muchísimo la atención. En julio, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria ya habían difundido una pieza similar contra Melania Trump, mostrando supuestos movimientos de Melania y planteando cómo podría ser localizada. Ahora miren esto. Melania posteriormente estuvo aproximadamente un mes fuera del foco público. De hecho, el 20 de agosto, cuando finalmente reapareció en un evento de la Casa Blanca, ella misma bromeó diciendo, escuché que me extrañaban, aquí estoy. I heard you missed me. Here I am. Bueno, esa ausencia pues había llamado mucho la atención por parte de todos los medios que estaban preguntándose dónde estaba la primera dama. Y su regreso pues ocurrió precisamente cuando estaba explotando toda esta controversia alrededor de Natalie Hart, la asistente de Donald Trump que prácticamente no se le despega. Ahora, no sabemos por qué Melania estuvo fuera del foco público, no tenemos evidencia de que desapareciera por los eventos de aquella amenaza iraní y tampoco hay evidencia de que regresara por lo de Natalie Hart. Puede ser simplemente una coincidencia, pero después de descubrir que en julio ya habían puesto a Melania dentro de esta clase de propaganda y que ahora están haciendo algo parecido con Barron Trump, bueno, su ausencia durante prácticamente un mes adquiere como mínimo un contexto que antes no conocíamos. Y fíjense ustedes en la secuencia. Primero amenazan a Donald Trump. Recuerdan que fue llevado en un carrito de catering a otro avión precisamente ahí con Natalie Hart. Después aparece Melania. Ahora aparece Barron. O sea, esto ya no parece una pieza aislada contra una sola persona. Estamos viendo una campaña propagandística que está llevando la amenaza hasta el círculo familiar del presidente de Estados Unidos. Ahora, viene lo verdaderamente preocupante, porque mientras la televisión iraní está enviando ese tipo de mensajes contra la familia Trump, Irán también empezó a poner dinero sobre la mesa cuando habla de soldados estadounidenses. Miren lo que ocurrió apenas unos días antes, porque aquí ya no tenemos que preguntarnos si la recompensa existe. Esto fue anunciado públicamente el 16 de agosto. El comandante en jefe del ejército iraní, el general Amir Hatami, anunció una recompensa de $30,000 para quien mate o capture y entregue a un militar estadounidense. $30,000 por cada soldado. Y esto se vuelve todavía más surrealista,
Hatami agregó que si quien realiza la acción es una mujer iraní, la recompensa se duplica. Estamos hablando de $60.000. Sí, hasta para eso terminaron creando una especie de tarifa diferenciada. Pero miren, más allá de lo absurdo, amigos, esto es muy serio. Porque no estamos hablando de un comentarista de televisión, no estamos hablando de una cuenta anónima en X, ni siquiera de algún político iraní buscando por ahí 5 minutos de fama. Estamos hablando del comandante en jefe del ejército regular de Irán anunciando públicamente una recompensa por matar o capturar militares de Estados Unidos. Y según la agencia estatal iraní, Hatami dijo que el plan surgió después de recibir numerosas solicitudes de personas que querían contribuir económicamente al esfuerzo de guerra. Pero miren, aquí aparece una pregunta bastante obvia. ¿Dónde se supone que alguien va a encontrar a esos soldados? Porque actualmente no existe un despliegue conocido de fuerzas terrestres de Estados Unidos dentro de Irán. O sea, Hatami tampoco explicó dónde ni cuándo esperaba que ocurrieran esas capturas o muertes. Y ahí es donde esto empieza a preocupar muchísimo más. Porque los soldados estadounidenses sí están desplegados por todo Oriente Medio. Sí, obviamente que lo están. Hay más de 50.000 militares en la región y bases en países como Bahrein, Kuwait y Jordania han sido atacadas durante este conflicto. Así que uno tiene que preguntarse, cuando el jefe del ejército iraní dice $30.000 por cada soldado estadounidense, ¿está hablando solamente de un eventual soldado que entre al territorio iraní o está enviando un mensaje que puede terminar siendo interpretado por simpatizantes o grupos armados muchísimo más allá de la frontera de Irán? Porque Hatami no explicó ese detalle, pero el riesgo está ahí. Miren, hay un dato que pone todo esto en perspectiva. Según cifras del propio Pentágono, ustedes lo escucharon en estos días, 18 militares de Estados Unidos han muerto en este conflicto y cerca de 700 han resultado heridos. Ese fue el último balance. Todos los fallecidos hasta ese momento pues, se produjeron fuera del territorio iraní. Y después de ese dato uno se pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué Irán se arriesgaría a elevar todavía más la tensión con Estados Unidos? ¿Por qué hablar de recompensas por soldados estadounidenses? ¿Por qué permitir que su televisión estatal lleve una amenaza hasta el propio hijo de Donald Trump? Bueno, miren lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Hoy mismo, el secretario del Tesoro, sí, Scott Bessent, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán. La bautizaron Operation Economic Outcast. Y Bessent venía prometiendo algo todavía más llamativo. El Día D Económico contra Irán. Suena grandilocuente, ¿no? Washington no conoce una sanción económica que no pueda recibir un nombre de película de acción. Pero miren, detrás del espectáculo de Scott Bessent hay números y números bastante serios. Y China es fundamental para poder entender estos números. En 2025, China compró más del 80% del petróleo iraní transportado por mar. Estamos hablando de aproximadamente 1.4 millones de barriles diarios. ¿Y cuánto está comprando ahora? En julio, las importaciones chinas de petróleo iraní fueron aproximadamente 823.000 barriles diarios, es decir, bajó. Pero en lo que va de agosto bajó mucho más, 534.000. De 1.4 millones el año pasado a poco más de medio millón de barriles diarios ahora. Eso es un golpe enorme, enorme para un país como Irán que necesita desesperadamente esos ingresos. Y ahora Estados Unidos está intentando apretar todavía más. Pero aquí aparece una contradicción muy interesante porque si este era el famoso día D económico, Estados Unidos todavía evitó tocar una de las piezas más delicadas: los grandes bancos y las principales refinerías chinas. Miren, Reuters informa que Washington amplió la amenaza de sanciones, pero por ahora se abstuvo de utilizar algunas de las medidas más agresivas disponibles. Eso fue lo que informó Reuters, y eso probablemente pues, no sea casualidad, porque pues, una cosa es estrangular económicamente a Irán y otra bastante diferente es terminar provocando otra confrontación económica con China mientras intentas hacerlo. Ahora, juntemos las piezas. Miren, yo no puedo decirles a ustedes que Irán amenazó a Barron Trump porque su economía está siendo estrangulada, no tenemos evidencia para establecer esa relación causal, pero sí podemos decir que todo está ocurriendo dentro del mismo escenario. Estados Unidos intenta reducir los ingresos petroleros iraníes, amenaza con aislar económicamente a quienes continúan haciendo negocios con Teherán. Las compras chinas de petróleo iraní han caído fuertemente y desde Irán estamos viendo una retórica, cada vez más agresiva.
De hecho, Teherán ya había advertido días antes que su respuesta a las nuevas amenazas económicas de Estados Unidos sería devastadora. Entonces la pregunta ya no es solamente por qué Irán está hablando así. La pregunta que a mí me preocupa es hasta dónde están dispuestos a llegar los dos lados para obligar al otro a retroceder. Porque Estados Unidos está intentando cerrar el oxígeno económico de Irán. Irán está respondiendo aumentando las amenazas. Y en el medio de ese pulso hay decenas de miles de soldados estadounidenses, familias y civiles que no están sentados en ninguna de esas mesas tomando decisiones. Y cuando una guerra entra en esa dinámica, bueno, el peligro no es solamente lo que alguno de los dos quiera hacer. El peligro es que alguien finalmente calcule mal. Y uno pensaría, bueno, con todo lo que acabamos de ver, con Irán hablando de $30,000 por soldado estadounidense, con una televisión estatal poniendo a Barron Trump ahí en una pieza amenazante, con más de 50,000 militares desplegados en la región y con Washington intentando estrangular económicamente a Irán, uno supondría que Donald Trump pues estaría concentrado día y noche en una sola cosa. ¿Cómo diablos le pongo fin a esto? ¿Cómo evito que maten a mis soldados? ¿Cómo reduzco el riesgo para mi propia familia? ¿Cómo encuentro una salida antes de que alguno de los dos lados cometa un error del que después no haya un regreso? Bueno, sorpresa. Miren lo que acaba de revelar el Wall Street Journal. Donald Trump está planeando otro salón de baile. Sí, otro. Porque aparentemente uno nunca sabe cuándo puede presentarse una emergencia nacional que requiera desesperadamente 11,000 pies cuadrados para bailar. Este nuevo salón estaría en su club privado de Bedminster, en Nueva Jersey, a casi 200 millas de la Casa Blanca, y según el Wall Street Journal, forma parte de un proyecto para ampliar considerablemente las instalaciones del club y triplicar aproximadamente su capacidad para eventos. Y bueno, el Journal sigue explicando que el proyecto está pensado para celebrar bodas, fiestas y otros eventos de los aproximadamente 550 miembros del club. Y ojo con esto, a diferencia de todo el desastre legal alrededor del salón de baile de la Casa Blanca, el proyecto de Bedminster sí está siguiendo los procedimientos locales y estatales de permisos y la construcción podría comenzar este otoño. Eso también hay que decirlo, porque aquí no estamos denunciando que Donald Trump esté haciendo algo ilegal. Ese no es el punto. El punto es el contraste. Mientras Irán está hablando de amenazas contra su hijo, de recompensas contra militares, de soldados muertos, de cientos de heridos, de una guerra que se acerca a los 6 meses, el presidente de Estados Unidos, bueno, también encuentra tiempo para involucrarse personalmente en los planes para ampliar su club privado con otro salón de baile. Y no olvidemos que ya tiene uno bastante más polémico en Washington. El proyecto de la Casa Blanca tiene unos 90,000 pies cuadrados y su costo se ha elevado a aproximadamente $400 millones. Apenas hace 3 días el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, permitió temporalmente que las obras continuaran mientras el tribunal estudia la disputa legal alrededor del proyecto. Entonces, tenemos un salón de baile en Washington ahora, otro salón de baile en Nueva Jersey, y el Journal agrega algo más. Trump también está buscando aprobación para otro proyecto similar en su propiedad de Dunberg, Irlanda, aunque se enfrenta a objeciones ambientales. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí esta imagen me resulta difícil de ignorar. No porque construir un salón de baile vaya a decidir una guerra, evidentemente no, sino porque revela algo sobre las prioridades de Donald Trump y la imagen que proyecta un presidente en medio de una crisis. Su propio hijo aparece en una transmisión iraní, sus soldados tienen recompensas, su gobierno anuncia un día económico y mientras todo eso ocurre, el hombre está planificando otro lugar para celebrar bodas y fiestas y me imagino que cobrar muchísimo por la membresía. ¿Quién está realmente pagando el precio de esta guerra? Porque definitivamente pues no parece que sean quienes la dirigen. Es triste. Bueno, yo quiero terminar hoy de una manera diferente. Quiero que por un momento se pongan ustedes en los zapatos de Donald Trump. Sí, yo sé que muchos de ustedes no quisieran estar en esos zapatos y menos en los de Donald Trump. Pero hagamos el ejercicio. Si ustedes fueran Trump y se enteraran de que desde Irán están difundiendo un video amenazante contra tu hijo y que dicen conocer sus movimientos, que aseguran tenerlo totalmente monitoreado, ¿qué harían?
Porque yo creo que cualquier padre, yo soy padre, independientemente de cómo se llame o qué cargo tenga, pues sentiría miedo al ver algo semejante sobre uno de sus hijos. Y sí, yo sé que él tiene escoltas y todo, pero bueno. ¿O qué harían si ustedes fueran el comandante en jefe y supieran que el jefe del ejército iraní acaba de ofrecer $30.000 por capturar o matar a uno de sus militares? ¿Qué harían? ¿Seguirían apretando, presionando? ¿Responderían con más amenazas? ¿Buscarían otra escalada? ¿O dirían, hey, tenemos que encontrar alguna manera de terminar esto antes de que muera más gente? O no sé, o estarían pensando en cómo construir otro salón de baile. Bueno, yo sé cuál sería mi respuesta. Ahora quiero leerlos a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de La Jugada Política. Ya sabes cómo apoyar, suscribiéndote, comentando, compartiendo y dándole like. Un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.